Pondrán una disculpa, maestra. Dije ya, no le interesó nada. No, no, como que ya sabe que yo sí. Déjame buscarlo. Um, pero- Mm. Bien, yo ya lo tengo aquí, Brandon. ¿Manda, maestra? Ya lo tengo. Vale, sí, ya nomás estoy desbloqueando mi compu y Sí, no ya, te igual. preocupes. No te preocupes. ¿Sabes qué era lo que tenías mal? La redacción, Brandon. Eso es lo que está mal. No, no tienes que cambiar información. Como que no te, ¿qué te diré? Como que no tenías claridad en cuanto a en dónde poner la información y qué poner. Creo que eso fue lo que te faltó. Sí, Espérame, porque aquí ya me hizo algo mi computadora. Ya. ya, Mm, maestra, ya lo tengo abierto. ¿Ya lo tienes abierto? Ok. Sí. Déjame, te comparto la pantalla. Es este. Es que estoy revisando trabajos y tengo varios aquí. Bueno, a ver, te voy a compartir pantalla. Sí, maestra. Siguiendo, ¿va? Creo que ya se ve, Ya se ve. ¿verdad? Bueno, aquí, investigación de la evaluación de la pandemia. No le tienes que poner investigación. Ponle estudio, o ponle ¿cuál fue tu problema de investigación? Ujú. No, pero ¿cuál es el problema? Ah, la globalización de la pandemia, Ah, entonces así le pones la globalización. nada más. Le pones la globalización y la pandemia de COVID-19. Así le pones la globalización y la pandemia. Globalización Y la pandemia. Sí, y la pandemia de COVID-19. Sí. así de, ¿vale? Luego aquí en la introducción, te había yo mencionado, que tengo que verlo, en la parte donde hablas de globalización, en la tabla, ok, vamos a ver la tablita. El índice te faltaba, ¿sale? Tú tienes que poner Sí. el índice. Aquí en esta parte, en la parte donde yo te hago la retroalimentación, ya ves que te hago una tablita y pongo portada, índice, introducción, justificación. Ese es el orden que debes de seguir, Brandon, ¿sale? Por Sí. eso la tablita así. Entonces, bueno, vamos a hablar que lo primero que tienes que hacer, bueno, pues es tu índice. ¿En dónde vas a poner índice? Y pones como primer, digamos, como primer capítulo, introducción, segundo, justificación y en qué página se encuentra, ¿vale? Entonces, eso es Sí. lo que tienes que hacer en tu El trabajito. índice. Ajá. Y luego, ay, otra vez me equivoqué. Y luego aquí en la introducción es siempre con mayúscula, ¿sale? Nuestro de introducción. Mayúscula, Sí. sí, 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 ajá, el título. Eso lo tienes que cambiar. Y no tienes que seguir, o sea, no tienes que poner, en el siguiente trabajo se hablará. No, no tienes que poner aquí, esto evítalo, porque es un vicio. Ajá. Entonces nada más pon esta investigación se trata sobre la actitud que ha tenido, ¿sale? Se oye mejor. Escúchale. Sí, maestra. Mm, mm. Trata sobre y ya, ¿no? Empieza. Exacto. Y ahora, esta parte de aquí, dicho dos sectores que poseen, en cualquier trabajo de investigación nunca se ponen, en este caso, nunca se ponen números, siempre se pone con letra, dichos dos Ok. sectores. Ajá. Y además, estamos hablando de dos sectores, la economía y la globalización. Pero hay personas que no saben qué significa la globalización. Ajá, no Sí. saben qué es. Entonces, tú en esta pequeña introducción,
antes de hablar, o sea, de poner lo que es esta parte, toda esta parte, tienes que hablar tantito de la globalización. ¿Qué quiere decir globalización? ¿Sale? Ah, lo que puse acá abajito eh, antes de empezar la investigación hay que saber qué es la globalización. ¿Dónde está? Ah, abajito de justificación. Esta arribita. ¿Dónde está justificación? Abajito, donde terminan las letras negras. Aquí está, antes de empezar esta investigación. Ok, esto no es una justificación. Aquí no puedes empezar. Esto sería Sí, como tu introducción. Esto tendría que ser como tu introducción ya al tema, en realidad, al tema. Entonces, aquí en justificación, este dice, este tema me gustó, no tienes que empezar así. Acuérdense que les dije, no pueden decir porque me lo encargaron en la escuela, porque no. ¿Por qué te interesó? Es un tema aquí. Es un tema extenso, ahorita lo voy a leer, ¿sale? Evítate todo lo de atrás. Es un tema extenso, espérate, no escribas, no escribas. Tú nada sí, más con lo que te estoy diciendo. Dice, es un tema extenso, un tema muy importante. Ya repites aquí dos palabras, tema y tema. Le puedes sí, poner, es un tema muy importante, evítate todo esto de acá atrás. Es un tema muy importante por la relación entre dos tipos, para saber la relación, o sea, tienes que cambiar tu redacción, ¿vale? Pero sí, empieza desde aquí. Es un tema muy importante porque para saber entre la relación, o sea, aquí hay que aumentarle algo, hay que tener un puente, se llaman puentes, ¿sale? Entonces vas a empezar tu redacción a partir de aquí. Ajá. Y esto lo dejas como justificación, ¿sale? Nada más cámbiale la primera parte, ¿ok? ok, Lo de sí, atrás lo quitas, ajá. Y luego, esto, antes que de empezar, quítale esta investigación, quítaselo. Esto no tiene razón de ser. Antes de empezar, hay que saber qué es la globalización. Definimos como globalización, pero este sí lo tienes que poner. Definimos como globalización, dos puntos y seguido, al proceso histórico, resultado, porque además esto de dónde lo sacaste, Brandon. Si tú lo sacaste de algún documento, de algún artículo y demás, se tiene que sí, poner tal cual lo que significa globalización. Eso quiere decir que es una cita y a ti ya te enseñaron a hacer una cita. Ajá. Entonces tienes sí, que ver de dónde la sacaste, ¿sale? En esta parte. maestra. Ahora, ya cuando hablaste de globalización, ya entendí que es, ahora, punto y aparte, el COVID, ahora sí puedes entender, tienes que poner aquí también un puente y decir, es por esta razón por la cual me interesé en este tema, que la globalización junto con el COVID nos tomó por sorpresa, porque ya todo, bla, bla, bla. Y luego aquí tienes este 2 que yo entiendo que lo sacaste porque cualquier documento y cuando tú copias y pegas, si tú no te fijas que estás copiando y pegando, se te va, porque esto es un copiar y pegar. Entonces, fíjate Ajá. de dónde sacaste esto. Y si no, quítalo, porque entonces me da a entender que aquí ya copiaste y pegaste, y esto no es tuyo. Ajá, esto ya es una... Ah, pero es que luego a mí se me van los espacios, o pongo más espacios y tengo que corregirlos, o no pongo espacios. como espacios. Ajá, ¿qué no ve que cuando se pone doble espacio Ujú. se pone como azulita la línea? Ujú. Ocupas ¿cómo se llama? MacBook. Ah, no, tengo mi computadora de escritorio, Ajá, pero cada que yo, por ejemplo, por lo general siempre se me va el dedo gordo en los espacios. ajá. Entonces a mí se me pone la linita en azul porque es por eso, porque me está corrigiendo que tengo más espacios Entonces y luego los corrige y ajá. junta las palabras Entonces porque quítalo, porque aquí hay dobles espacios. sí, Es un doble espacio. ¿Sale? Entonces yo dije, bueno, este lo sacó de algún lado porque, bueno, entonces hay que fijarse bien. Aquí, por ejemplo, no tienes espacio, ¿ya viste? Aquí en la, sí, ahí no tienes espacio, entonces hay que ponerlo. Ajá. Aquí, por ejemplo, tienes muchos espacios, ¿ya viste? En esto sí, tienes dobles espacios, ¿sale? Entonces, bueno, hasta aquí vas bien. Haces aquí toda una relatoría de lo que es la globalización. Ahora, acuérdate que te había dicho que esto no tenía nada que ver,
porque estás hablando del COVID. No te tienes que regresar a las crisis que tuvimos. Esto quítalo, no tiene nada de sentido, nada. Tú Sí. enfócate, desde aquí estás. Ahora pasamos a las situaciones en que la globalización se ha observado afectada. ¿Tiene caso en tu trabajo, Brandon? No, No, quítalo. Todo esto, quítalo, no tiene caso. Tu enfoque, o sea, tu objetivo es darnos a conocer cómo la globalización afecta de manera potencial en una pandemia. ¿Por qué? Porque la globalización, si afecta a un país, afecta a todos los que tienen relación económica y política con ese país, ¿sale? Por ejemplo, nosotros estamos destinados a que si en Estados Unidos, diría mi abuelita, si a Estados Unidos se echa un pedo, valió madres para nosotros, nos va mal. Ajá, o sea, nos va mal, ¿por sí, qué? Porque tenemos una economía junto con la de ellos. Y si a ellos les va mal, a nosotros nos va mal. ¿Por qué? Porque nosotros comerciamos directamente desde hace siglos, Brandon, siglos. sí, Ajá. Entonces, esto de aquí, quítalo, Brandon, no tiene que ser, ¿ok? Aquí sí, entonces lo sí, que puedes poner es eso que te acabo de decir, que si a Estados Unidos le va mal, en este caso, porque nosotros somos frontera directa, pues nos va mal a nosotros. Ajá. Entonces, sí, es un decir, no lo vas a poner así, ni lo vas a buscar, ni nada, pero todo esto, quítalo, no tiene razón de ser. Ajá. sí, maestra. ¿Ok? Ahora, eso viene también para acá, para el 17. No tiene nada que ver, nada que ver. Quita todo lo que no tiene que ver con globalización con COVID. Es por eso que te decía, es que no tiene nada que ver. Ahora, aquí ya empiezas. La globalización, ¿ya viste? Aquí está bien. La Sí. globalización ha incrementado la economía, la urbanización hacia monumentales localidades. Monumentales, déjalo, porque monumentales localidades me suena así como ciudades como Monterrey, ¿no? Pero tenemos muy pocas aquí, o sea, grandes ciudades tenemos Monterrey, Guadalajara, Puebla, pero mencióname otra, ya no hay, o sea, ya no hay más. Hay grandes, pero monumentales no hay. En cambio, en Sí, Estados Unidos, por ejemplo, sí hay monumentales como Nueva York, ¿no? Como Chicago, etcétera. Entonces, cámbiale nada más aquí. Entonces, la urbanización hacia aquí. Dice, espérame, porque la globalización ha incrementado la economía, la urbanización hacia grandes localidades, ajá, grandes localidades, la producción del medio ambiente y bla, 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 ok. Todo lo que no tiene que ver con COVID, se lo quitas, Brandon. Por eso te decía, sí. tranquilo, Brandon, no te debes de andar mal viajando. Ahora en comparativa, sí, porque dijiste, todo está mal, o sea, yo ya te hacía ahí pegado de la lámpara y haciendo un drama. No, dije, es relax, o sea, tranquilo. Bueno, ayer ya no pude revisar más cosas porque, bueno, la plataforma se saturó a partir de las 10 de la noche, valí, o sea, dije, ok, me duermo, ya me voy, adiós. Ahora aquí, la pandemia del COVID fue declarada en Estados Unidos, ok, tú quieres hablar también, esto está bien, ¿y sabes por qué? Porque Estados Unidos fue uno de los países en donde el COVID les chocó, uy, no, no, tremendamente. ¿Y en qué sentido les chocó? Ellos no se imaginaban cuánta cantidad de muertos iba a haber en Nueva York. Fue uno de los lugares en donde más muertes hubo. Entonces, si tú quieres hablar de esto, aquí debe de haber un puente y esto en comparativa entre un país primer mundista y un país como nosotros tercermundista, como México, no como nosotros, como México y Estados Unidos. Aquí, mira, Estados Unidos ya no le pusiste mayúsculitas, ¿te viste? Sí, Entonces está bien, la pandemia fue declarada en Estados Unidos, bla, 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 involucrando, bla, bla, bla. Lo dices, aquí lo que pasó en China, pero después ya no me hablas de México. Hasta a acá, la parte de abajito. hasta acá, ajá. Entonces, bueno, hasta aquí vas bien, hasta aquí vas bien. Sigue un orden. A diferencia de México, esto no lo pongas. Le pones, pones caso México, ajá, Sí, o situación de México, ¿sale? Pero no le pongas a diferencia, porque a diferencia de dónde, de quién, entonces nos tenemos que regresar otra vez a leer tu documento, ¿sale? Entonces, sí, hazlo más fácil para el lector. Ahora, los datos provienen bla, 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 y luego la mayoría de los casos, aquí todo habla de México, ¿sale?
punto, y luego otra vez vuelves a hablar aquí de China. Entonces, nada más dale un orden a tu redacción entre lo que estás hablando de México, de China, ¿no? Para que no digan, a ver, ¿me estaba hablando de China o de México? ¿Sí me entiendes? Nada más dale un ordencito. Si hay algo que quitar, dices, esto no me sirve, lo quito, adiós, ¿vale? No, no pasa nada. Ahora, tu hipótesis tiene que ir antes. Acuérdate que en esa tablita que yo te dejé viene un orden, hay que seguirla. Esta la quitas, la cortas y la pegas en el lugar donde debe de estar, ¿vale? Sí. Dice, ahora, una hipótesis, esta está muy grande y una hipótesis es una suposición, vamos a leerla. Planteando un escenario ideal, considero, no. En una hipótesis nunca vas a considerar. Ajá. Bueno, sí se considera, pero ahorita le cambiamos la redacción. Plantea un escenario ideal, considero que los países con más recursos debieron de apoyarnos. Mi hipótesis, o sea, tú puedes decir, hipótesis, los países con más recursos no deben apoyar a regiones o con menos recursos. De ya que, quítalo. Eso no se pone en un trabajo de ciencias sociales. Esto es Sí, esto hay que quitar. Con sí. menos recursos, coma. En el caso de Estados Unidos fueron los primeros en recibir vacunas. Esto ya no. Mucha población no quería vacunarse porque ya estás dando respuesta a tu hipótesis y no es eso. No es eso, ¿sale? Eh, y si estás hablando de la globalización, vamos a quitar todo esto de las vacunas. Entonces, nada más. Los países con más recursos um, Apoyarán a regiones o países con menos recursos. podrían o pueden apoyar a regiones o países con menos recursos. Punto. Ya, esa es tu hipótesis, porque sí lo pudieron haber hecho, ¿no? Pudieron haber Ujú. apoyado, por ejemplo, a países como Haití, países como países africanos, que realmente no lo hicieron, ¿no? O sea, primero fueron ellos y después los demás, y pues jódanse los demás, no importa, ¿ok? Entonces, hasta ahí se queda tu hipótesis. Una hipótesis no puede ser grande, y menos en un trabajo tan pequeño como este. Entonces, nada más que quede así. ¿Sale? Los países con Sí, más recursos deben apoyar a países con menos recursos económicos. Punto. Y estamos hablando de globalización. Ya, hasta ahí se queda, Brandon. Todo lo demás lo desechas, ¿ok? sí. Metodología. Tampoco vas a considerar. Esta investigación es mixta, tanto cualitativa como cuantitativa, y explicas por qué. Toma datos que yo te di de algunos, te mandé, espérame, déjame ir a mi cocina porque va a explotar. Sí, Espérame. maestra. Gracias, Brandon. Sí, Eh, maestra. Aquí en la metodología, yo les mandé, ¿te acuerdas de cuando hicieron el cuadro sinóptico cuantitativo y cualitativo? Sí, Bueno, pues haz uso de esos documentos, ¿sale? Y ponlo aquí o busca lo mixto, ¿sale? ¿Cuál es una investigación mixta y sus características y las pones aquí? Eso es lo que debes de sí, hacer, ¿ok? Y ya, se acabó, es todo. Y sí. en la conclusión dice, para ofrecer como concluida, no, Brando, esto no se pone. Quita esto para ofrecer como concluida esta indagación. No, tampoco quieres, no deseas comentar, tampoco. Aquí, lo más significativo fue que nosotros no, ¿sale? Lo más significativo fue que la sociedad debe de contribuir a que el territorio no se estanque. Ajá. Y las propuestas de optimización, o sea, aquí échale choro, o sea, me refiero a que lo desarrolles, ajá, pero Sí. le tienes que buscar la redacción, ¿ok? Tienes que pensar como un científico social. Sé que a veces es complicado, pero sí se puede, Brandon, ajá. Porque si esto lo lee alguien, dice, a ver, o sea, como no entendí muy bien, o sea, tu redacción, o sea, dice, no, no es de un chico de universidad y tú ya estás en la universidad, entonces tu redacción debe de ser formal, a eso me refiero. Entonces hay que cambiarla aquí, ¿vale? La sociedad debe de contribuir a que un territorio
tercermundista no se estanque o no se, bueno, sí, no se estanque. Y las propuestas para sobresalir se deben de elaborar a partir de la posibilidad de mandar redes, o sea, bueno, tú aquí ya le acomodas todo esto que me quieres decir de una manera más formal, ¿vale? Sí, Pero sí, maestra. está bien. Y ya es todo, Brandon, ya terminaste. ¿Ya viste que no fue tan difícil? Sí, ¿Sí? sí, nada, tenía Es, cosas que no tenían exacto, puesto en mi hay libreta. cosas que no tienes que poner. Ahora, ya tienes tu introducción, haz un checklist, ya tienes tu introducción, aquí acuérdate que hay que cambiarle y hay que, sí tomaste nota y de todas maneras todo esto te lo voy a mandar, o sea, esta grabación te la mando para que tú la escuches y no se te vaya Sí, maestra. algún detalle, ¿vale? Sí, gracias. Y creo que en el videito sí se ve donde hacemos todas Sí, lo que me dijo que fuera, de hecho lo fui haciendo junto con usted que me iba diciendo y algunas cosas las iba corrigiendo y otras ok, nada más las iba anotando como ladito. ok, bueno, haz uso también de sinónimos y antónimos, Brandon. No sé si tengas un diccionario de los que luego nos piden en la primaria de sinónimos, y si no, busca palabras, o sea, así en la computadora, por ejemplo, cómo decir un país tercermundista de otra manera, ¿no? Que no sea Sí, tercermundista. Nosotros, por ejemplo, en México ya no se considera como un país tercermundista, sino somos un país con economía emergente, ¿sale? O sea, ya no, ay, los sí, tercermundistas, yo me imagino así, o sea, cuando era niña yo me imaginaba tercermundista como los niños malamente, ¿no? Africanos, ajá, que no tienen ni para comer. Ese es un país tercermundista. Nosotros no. Sí hay mucha gente, obviamente, en ese tipo de condiciones, porque no hay que ser tampoco, pues, hay que reconocer lo mal que está nuestro país, pero también mucha gente vive en ciudades, vive en zonas urbanas y aunque vivan en el campo, tienen algunos municipios, pues cuentan con un pequeño, una pequeña tiendita, cuentan con una pequeña escuela rural, ahorita ya pues hay varios programas, etcétera, entonces ya no nos vemos como un país tercermundista en donde no llega pero ni el agua, sino que somos de economías emergentes, ¿vale? Entonces hay que cambiar esta de tercermundistas por otro sinónimo, ¿ok? sí, A eso me refiero, ¿vale, Brandon? Y sí, bueno, maestra. toda esta parte, pues obviamente nada más acomódalo, o sea, vuélvelo a leer y acomoda la redacción de todo lo que es tu marco conceptual, ¿sale? Y donde hay que poner citas, hazlo, Brandon, se vería mejor y además tiene un punto a tu favor que tiene un peso teórico más fuerte y más formal, ¿sale? Sí, sí, No maestra. sé quién te dio, no sé quién te dio escritura argumentativa. Mm, Rocío. Rocío, no conozco su trabajo, pero me imagino que sí les dijo cómo se tenía que citar, porque eso es parte del temario. Ajá. Sí, Bueno, entonces haz uso de esas citas, de lo que te enseñó. Pon en todo esto, en todo lo que te estoy mostrando, debe de haber por lo menos dos citas, ¿vale? Por sí. ejemplo, esta, me imagino que esta es una cita. Esta, ¿de dónde la sacaste? ¿Sale? Busca. Y si ya dices, híjole, ya no me acuerdo, búscate otra. ¿Vale? Ah, es que las puse hasta abajo En la este, bibliografía, ajá, las bibliografías. no, Ajá, ahí las puse. no. Ah, bueno, pues entonces sube De las. hecho, la parte esa que agarré también está hasta abajo. O sea, de hecho, todo está ahí en las bibliografías. Ujú. Toda la información que fui sacando y así Es que está ahí. una cosa es la bibliografía y otra cosa son citas. Ok, Las citas son citas textuales, como me acabas de decir. Es lo que agarré. Bueno, pues esa la tienes que subir, ¿sale? La tienes que ok, subir, sí. ¿ok? Aquí me tienes que decir de dónde me la sacaste, porque si tú la pones hasta abajo, tiene un número. Ajá. Ujú, Vamos a suponer que ya tiene 7 citas, pues esta corresponde a las 7 y yo me voy hasta acá abajo a ver cuál de esas citas es la 7. Y aquí tiene 5. Eso quiere decir que no sí, están en orden, ¿sale? sí, Entonces, maestra. haz eso nada más. Con eso ya terminaste, ya lo hiciste, ya. Sí. Adiós.
se acabó, terminaste con todo. Lo subes nuevamente al foro. Finalmente, pues ya lo voy a revisar rápido, pero lo subes todo completito, así ya como quede, la subes nuevamente para que yo lo revise en el foro de aprendizaje, en el foro de reforzamiento y en la actividad integradora. Y Sí, terminaste. maestra. ¿Vale, Brandon? Sí. ¿Sí? Haz lo que te dije ahorita y súbelo de inmediato. En el, ¿qué me dijo? Foro, fue en el foro de, En las dos actividades que tienes de la unidad 4, que es foro de sí, aprendizaje, foro sí, de reforzamiento, que es donde sí, haces ¿cómo se llama? La interacción con tus compañeros, y en la sí, actividad integradora donde dice evaluación final, ahí. ajá. Ajá. Ok, y en esos tres. Sí, maestra. Sí, ¿quieres que te muestre? Dejo de compartir esta pantalla y te muestro dónde tienes que subirlas. Sí. Sí, en la actividad 4 me meto y en la de reforzamiento, en la actividad y en la integradora, ¿no? Exacto, aquí la voy a ver y entonces yo te voy a hacer aquí te voy a volver retroalimentar, pero pues ya con lo que ya te indiqué, ¿vale? Y lo vuelves a Sí. subir en la otra tarea que es, esta es experiencia de aprendizaje, la otra es foro de reforzamiento, donde interactúas con tus compañeros, y luego ya en donde dice final, actividad final, Sí. es ahí donde la vas a hacer, ¿vale? Ah, sí, 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 en la actividad final, Ok, mira, en la integradora. ajá, aquí, Sí, actividad porque la otra es el integradora. examen. Sí, maestra. Exactamente, ahí. Y ya con Sí, estas modificaciones yo ya te las reviso y ya, ajá, porque mira, aquí por ejemplo ya tu grupo ya me mandó 4, ¿sale? Que no he revisado. Ujú. sí, Pero bueno, eso es todo, Brandon. vale, maestra. Sí, maestra. Ujú. Entonces, por eso te decía, no te preocupes, o sea, sí, hay que preocuparse tantito, pero lo tuyo tiene solución. Era solamente, ¿cómo se llama? Modificar una cosa es de la redacción. Modificar, exacto, en la redacción, o sea, no había que hacer mucho más en esta parte. Y sigue el orden que te di en la tablita de retroalimentación, sigue el orden. A Sí, ver qué me dijo, qué va primero. Esa tablita te va a servir mucho, Brandon, ¿sale? sí, Esa tablita te va a servir nada más para saber qué es lo que me está diciendo la maestra. ¿Sale, Brandon? sí, maestra. Ahorita te mando yo este videíto rápido para que lo tengas, para que lo escuches y ya Sí, sepas maestra. en dónde hacer las modificaciones, ¿vale? Vale, maestra, muchas gracias. No, ¿de qué, Brandon? Un abrazo y que pues, Muchas que sea gracias. leve tú y que sea también productiva tu tardecita. Sí, muchísimas gracias, maestra. Bueno, cuídate mucho, Brandon, y te mando yo esto en unos minutitos. Vale, maestra, muchas gracias. Cuídate, Brandon, un abrazo. Bye. Igualmente, maestra, hasta luego. Gracias. Bye.